Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Aquí la clave es entender, contrariamente a los que muchos postulan, lo siguiente. El concebido, el cigoto, no es un ser humano en potencia, es ya un ser humano con potencial, que eventualmente las capacidades y actos propios de la naturaleza humana se vayan desarrollando a lo largo del desenvolvimiento o el desarrollo del cigoto, no quita el hecho que desde el primer momento ya en acto de ser está presente el ser naturaleza humana y por lo tanto la dignidad propia de lo que significa tener la naturaleza humana. Además, si nosotros planteamos que la dignidad ontológica, la dignidad del ser, simplemente se acaba o no está presente en la medida en que no se manifieste en acto cierta capacidad como la del juicio moral o la autoconciencia, entonces con esa misma lógica no solo estaría legitimado el aborto, sino también se podría legitimar el matar a cualquier persona que quede en estado de coma. En tanto la persona en estado de coma no está ejerciendo conciencia sobre el mundo exterior, diálogo racional, juicio moral sobre las cosas a su alrededor, etcétera, ¿no? Pero obviamente es un absurdo plantear que podemos matar como nos dé la gana a personas en estado de coma. Es más, si planteamos que la ausencia de evidencia sobre la manifestación de estas capacidades o la presencia de estas capacidades desplegadas es base suficiente para poder disponer sin más de la vida del concebido, se termina probando demasiado, porque eso mismo implicaría que también se podría matar sin problema a un bebé recién nacido. Efectivamente, porque, a ver, el recién nacido, ¿acaso lo vemos ejerciendo juicio moral con la distinción entre bien y mal, juzgando sobre las cosas del mundo? No. A ver, incluso lo que es la autoconciencia y la identidad se ponen en cuestión en el recién nacido. Si vamos a basar la dignidad humana en eso, entonces se puede matar al recién nacido o decir que no tiene dignidad humana. Por ejemplo, la doctora Nancy Steinberg nos informa: el conocimiento que tiene el bebé del mundo es muy limitado. Los primeros 6 meses no se ve a sí mismo como un individuo, sino que se percibe como parte de la persona que lo cargue. Alrededor de los 8 meses e incluso antes, el niño empieza a darse cuenta que tiene su propio cuerpo y es capaz de desplazarse. Acá tenemos a una doctora que nos está explicando el punto de que los recién nacidos no tienen claramente una autoconciencia, una identidad que los distinga respecto a los demás. Y no por eso vamos a matarlos, ¿no? Pero bien, resulta que esto que yo estoy diciendo de que si vamos a considerar solo la dignidad humana en términos de la manifestación de esos actos, que esa lógica pro aborto también implicaría que se maten a bebés recién nacidos, no es una falacia de hombre de paja, sino que existen teóricos que permiten el aborto y que llegan a este tipo de implicancias. Por ejemplo, Ludwig von Mises, economista de la escuela austriaca, dice en su libro La acción humana, abro cita: los seres de ascendencia humana que carecen de la capacidad para actuar no son seres humanos. El recién nacido no es un ser actuante. Fin de cita. ¿Qué se infiere de ahí? Que de acuerdo con las premisas de Mises, entonces el recién nacido no sería un ser humano. Entonces, con las mismas premisas con que se pretende validar el aborto, negando la dignidad ontológica por ciertas cualidades que no se manifiestan por parte del cigoto, pues con la misma lógica aplicamos al recién nacido, lo cual es una locura. En el caso del aborto por violación, obviamente hay un problema grave. Esto no tiene que ser minimizado, pero tampoco tiene que ser simplificado. No está simplemente la experiencia de dolor de la madre, sino también está el hecho del concebido como ser inocente. Ciertamente, en un caso de violación, la madre no es culpable, pero tampoco es culpable el concebido. En consecuencia, uno no puede disponer de la vida del concebido como le dé la gana. Se trata de una vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la sociedad, en términos de sus estructuras, leyes, instituciones, apoyos políticos, económicos, etc., tiene que apoyar al máximo a las madres que pasen
por esa situación tan traumática. Hay que darle los mejores apoyos psicológicos, académicos, médicos, todas las facilidades del mundo. Pero disponer arbitrariamente de una vida inocente no es una opción en una sociedad decente. Lo que debe hacer una sociedad decente es ayudar al máximo a la mujer que se encuentre en tal situación. Eventualmente, si la mujer no quiere tener al bebé, pues bueno, por último que se habiliten los medios para que se lo pueda dar en adopción o para que las instituciones de la sociedad puedan ver de canalizar la crianza del niño, ¿no? Pero no disponer arbitrariamente su vida. Claro, es que la lógica detrás de esto es que está el aborto por violación y está la violación, el embarazo por violación. Y está la lógica implícita de que el aborto es un mal menor que en cierto modo soluciona o compensa por el trauma de la violación. Pero la verdad es que el aborto no desviola a la mujer. Ese hecho horrible lamentablemente ha sucedido y lo que hay que hacer es apoyar a la mujer al máximo en el presente y en su futuro. Pero el pasado no se puede cambiar. Habrá que poner los medios, claro, para que esas cosas cada vez sucedan menos y castigarlas con la máxima fuerza. Pero no se puede cambiar el pasado. Y tampoco se puede disponer arbitrariamente de una vida inocente. Entonces, en virtud de que el aborto no constituye una máquina del tiempo que hace que la violación no hubiera sucedido, lo que tenemos que analizar es si de verdad el aborto implica como un proceso de generar una compensación respecto de la experiencia mala anterior. Y lo que nos muestran los estudios científicos es que el aborto es un episodio traumático y entonces hay el trauma de la violación y le agregamos el trauma del aborto. Lo que estas mujeres requieren es apoyo psicológico, económico y todo el apoyo que se le puede dar. Pero no que se maten ellas a una vida inocente. Eso termina generando más trauma. Si estas mujeres se ven en la situación de abortar es en gran parte porque no encuentran apoyos. Entonces lo que tiene que hacer la sociedad es ver de darle esos apoyos. Muestra de que el aborto trae consecuencias psicológicas y no es que compensa por el daño psicológico, como digo, son estudios científicos. Así, por ejemplo, en la revista académica Psychology and Behavioral Science, encontramos lo siguiente. Se dice describiendo el artículo científico. Este paper analiza un cuestionario aplicada a 306 personas en el contexto de la cultura china. El trauma posaborto está bastante extendido, especialmente dentro de las familias. La cultura china tiende a expresarlo implícitamente, siendo que es fácil para la gente suprimir sus emociones, sobre todo las negativas. No obstante, el trauma psicológico y las emociones reprimidas no desaparecen automáticamente y afectarán la vida de uno e incluso cambiarán su carácter. Si alguien dice que el trauma posaborto es un producto de la sociedad occidental, cristiana, heteropatriarcal, que son con sus prejuicios cristianos, ha terminado haciendo que las mujeres se sientan culpables, falla el blanco, porque este es un estudio científico realizado en la sociedad china, con mujeres de China, donde pues el cristianismo no tiene una influencia relevante sobre la cultura. Y aún así hay todo este problema del trauma posaborto. El mismo artículo refiere lo siguiente: cada vez más psicoterapeutas están encontrando que el aborto tiene un impacto traumático de largo plazo sobre la salud mental de la mujer. Un estudio sobre el síndrome posaborto encontró que el aborto tenía las siguientes consecuencias para la mujer. 23% tuvo alucinaciones relacionadas con el aborto, 35% percibió la visita del bebé abortado, 54% tuvo pesadillas relacionadas con el aborto, 69% experimentó sentimientos de enloquecimiento, 73% tuvo flashback sobre la experiencia de abortar. El aborto no soluciona el trauma psicológico, lo agrava. Entonces, en virtud de que se ama la vida del concebido y se ama también la vida de toda la mujer con su integridad corporal, psicológica y espiritual, es que hay que apoyar la vida en un sentido amplio, apoyando también a estas mujeres en ese proceso difícil, pero no disponiendo arbitrariamente de la vida del inocente. Bueno, algunos proabortos intentan aprovechar la Biblia para decir que simplemente la vida se asocia cuando uno nace, porque la vida en la Biblia la asocian a la respiración. ¿Y qué textos bíblicos dan para probar su punto? Bueno, por ejemplo, Génesis 2:7, donde dice: formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida.
y fue el hombre alma viviente. O si no, citan Job 34, del 14 al 15, donde dice: si Dios retirase el hombre su espíritu y su aliento, toda carne perecería. Fin de cita. Pero cualquiera que sepa de ciencias bíblicas sabe que el término hebreo de soplo, ruah, no hace referencia meramente a la respiración física, sino que se refiere también a la actividad espiritual de Dios sustentando al ser humano. Y en el contexto bíblico, esto no se da solo desde el nacimiento, sino de forma previa, cuando el ser humano está en el vientre de su madre. Evidencia de esta muy clara la tenemos en Jeremías 1:5, donde dice: antes de que te formara en el vientre tu madre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Ahora bien, la santificación es un efecto sobre el alma. En consecuencia, aquí está claro que ya hay vida humana y vida con alma desde el vientre de la madre. Asimismo, en Lucas 1:15 se dice respecto de Juan el Bautista: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, es claro que en la concepción bíblica ya hay vida humana, vida con dignidad, vida capaz de recibir el efecto de la santidad desde el vientre de la madre. Ojo, no estoy utilizando aquí automáticamente la Biblia para probar la postura provida, pero lo que sí estoy haciendo es utilizar la Biblia para mostrar que cuando ciertos pro aborto quieren apelar a textos bíblicos para tratar de problematizar la postura provida, en realidad lo que muestran es su ignorancia respecto a las cuestiones bíblicas. Por eso les respondo con la Biblia. Acá el texto de referencia es Mateo 26:24, donde Jesús dice: ay de aquel que entregará al Hijo del Hombre, mejor le hubiera sido el no haber nacido. Entonces, claro, algunos pro aborto intentan capitalizar la Biblia para su lado y dicen: oye, pero esto implica entonces que la vida se inicia con el nacimiento, porque dice mejor le habría sido no haber nacido, no dice mejor le hubiera sido no haber sido concebido. Pero de nuevo, al intentar utilizar la Biblia, solo muestran su ignorancia respecto a las Escrituras. A ver, en el caso de Judas, ¿por qué le habría sido mejor no haber nacido? Vamos a la Biblia, a que ella misma nos responda. Dice Romanos 9:11, refiriéndose a Jacob y Esaú: no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo. Entonces la propia Biblia establece que el ser humano, en tanto está en el vientre de la madre, de por sí no realiza ningún acto bueno ni malo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se hace miserable la vida de Judas? En virtud de los actos malos que él realizó. No solo la traición a Jesús, sino que ya antes en los evangelios se narra que él era un criticón y al mismo tiempo que incluso robaba dinero de la bolsa que llevaban los apóstoles para cargar el dinero. Entonces son los actos malos de Judas. O sea, a partir de su nacimiento, ¿no?, en que él comienza a desarrollarse en el mundo exterior y ya puede hacer cosas buenas o malas, pues eventualmente él en su desarrollo en esta vida en la tierra es que comienza a hacer actos malos y causar perjuicio. Entonces es en ese sentido que hubiera sido preferible tal vez que no hubiera estado sobre la tierra. Aunque claro, eso desde su punto de vista individual. Desde el punto de vista global, en la providencia divina esto fue organizado como parte del plan de salvación. Ojo, sin que eso anule el libre albedrío de Judas, pero eso ya lo hablaremos en un programa posterior. Este es sobre el aborto. Demostración clara de lo que estoy diciendo es el texto de Eclesiastés 6:3, donde leemos: aunque el hombre tuviere 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Entonces, fíjense el estándar que está poniendo la Biblia. Dice que si un hombre vive muchos años y prospera y todo eso, pero careció del bien en su vida, entonces hubiera sido preferible que se hubiera quedado en el vientre de su madre. Porque cuando salió a la vida actuó mal. ¿Ok? Y eso es el caso de Judas. Precisamente Judas actuó mal, él no se sació del bien, sino del mal. Y de hecho careció de sepultura, porque él se suicidó y terminó con el vientre abierto, no fue sepultado con honor. Es en ese sentido que un abortivo es mejor. ¿Y por qué la Biblia dice esto? Porque el abortivo ya es persona humana, no porque no lo sea. Entonces esta cuestión queda muy clara. Y bueno, eso ha sido lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.